Hola a todas y todos, bienvenidos, bienvenidas a esta columna semanal aquí en el canal del amigo Jesús Escobar. Y hoy pues trabajamos un tema complicado, doloroso, con una columna que se titula Teuchitlán, nunca más, exterminio, necrocidio y resistencia en México. Trata de analizar a través de algunos conceptos, tratar de dar un sentido a, digamos, una tragedia humanitaria, pero que es fruto, producto de una violencia sociopolítica prolongada, sobre todo contra sectores vulnerables de la población del país, que hemos visto ya en decenas de eventos trágicos, sobre todo a partir del 2006, 2007. No es que antes no existieran, pero con ese marco de comprensión de la mal llamada guerra al narcotráfico, que sabemos que es un modelo, un patrón de acumulación económica, un neoliberalismo extremo que se ha tratado de moderar con algunas medidas, pero que es el sistema vigente en las Américas, cuando menos, y en general todavía hegemónico en el mundo, cada vez más desacreditado. Y dentro de ese modelo económico de acumulación, pues tenemos fenómenos muy recrudecidos, extremos de violencias múltiples, en donde la creación de grupos armados, paramilitares, que ya no se dedican ni siquiera como tal al narcotráfico, entre otras cosas, pues controlan territorio, la extorsión, controlan personas, ¿no? Esclavizan, comercian armas, protegen incluso intereses privados, particulares, políticos, políticos locales, etcétera, ¿no? En las que se llaman también desde la academia, pero que tiene un sentido eso de las redes macrocriminales, que son, son redes que tienen que ver con la política, la administración pública, en donde hay también el sector económico, parte del empresariado, intereses eh, económicos y, claro, grupos criminales que funcionan ya como en equilibrio con estos otros, en colaboración, a veces dominándolos, extorsionándolos incluso, obligándolos a participar en la red, o a veces simplemente como peones incluso de la propia red, que es más poderosa que ellos. Pero en ese juego de equilibrios, quien está en el medio, yo digo, es la población común, sobre todo gente trabajadora, como las personas que fueron encontradas ya más de una semana atrás. Hubo este hallazgo, ¿no? De centenares de fragmentos óseos, prendas, libretas, libros, casquillos, junto con una serie interminable y que fue la foto, la imagen que circuló de pares de zapatos, ¿no? Parece más de 400 pares de zapatos, que son vestigios de que yo lo llamaría con su nombre un campo de concentración, esclavitud de personas y de exterminio, ¿no? Primero se concentran y eso claro que nos remite a la Alemania nazi o incluso a la Unión Soviética y a otros espacios de excepción, ¿no? En donde luego eran concentrados para el exterminio o bien para el trabajo. En algunos casos, los más, entre comillas, podríamos decir afortunados tal vez, o bien los que pudieron de alguna manera encontrar esa solución y no los llamaría ni afortunados. En el municipio de Teuchitlán, Jalisco, que está a una hora de Guadalajara, rumbo al Pacífico, esta localidad irrumpe ahora en el desgarrado panorama forense nacional, como en su momento lo hicieron La Gallera, Veracruz, La Bartolina, Tamaulipas, Patrocinio, decenas más también en Coahuila, en donde las buscadoras hace 10 años encuentran, escarban, criban en sitios de exterminio, encontrando a lo mejor dientes o restos chiquitos, o también tambos con cuerpos disueltos. Parece que hay más de 27 campos de exterminio detectados por las buscadoras y las autoridades en Coahuila. Y también nos remiten a las historias un poco más del pasado, pero todavía de esta época, por ejemplo, la época de Calderón, los predios del Pozolero, así llamado en Tijuana, y luego más recientemente también desde Guanajuato, entra en esta historia tremenda, pero que ya es estructural y ha sido continua en los últimos 6, 8 años,
con Salvatierra, Celaya, Juventino Rosas, Irapuato, Acámbaro, ¿no? Eh, en 2011, una ciudad entera, Allende, en Coahuila, se transformó durante varios días en un sitio de persecución y exterminio con el permiso y complicidad de actores y fuerzas estatales, así como lo fueron San Fernando, Tamaulipas, 2010, 2011, las masacres y fosas masivas de los Zetas en contra de los migrantes, pero también mexicanos, autorizadas por el Estado. O la misma noche de Iguala, el 26-27 de septiembre de 2014, con la desaparición de 43 estudiantes, el masacre de otras personas y estudiantes, también de la normal de Ayotzinapa. Un legado de muerte, violencia persistente, impunidad en contra de personas desaparecidas, buscadas por sus familias, ha sido destapado ahora por guerreros buscadores de Jalisco y madres buscadoras de Jalisco como colectivos de búsqueda que dieron con él, gracias, como muchas veces sucede, a un mensaje anónimo que les señaló la vía del rancho Izaguirre, en la localidad de La Estanzuela, en oposición al dispositivo de la desaparición y la atrocidad en contra del juvenicidio, el homicidio sistemático de jóvenes en nuestro país, en curso en México desde hace décadas, se movilizan comunidades de dolor y de búsqueda, colectivos, personas solidarias, organizaciones en resistencia contra la política de muerte, accionada por grupos poderosos y criminales, no totalmente criminales, también grupos legales, pero solapada por la omisión o colusión de los poderes estatales. Ahora que empiezan a conocerse más detalles, algunas historias, las cartas, circuló la carta de un chavo, ¿no? También escrita en un cuaderno, hablando pues, con sus seres queridos, con su amor, posiblemente con su pareja, ¿no? Sobre que sí, sí, que lo iban a recordar y que iba a pasar, ¿no? Con él, que siempre estuvo pensando en ellos. Entonces, estos cuadernos son relatos de testigos y también relatos de buscadoras que estaban ahí esta semana. Parece que la opinión pública y los medios de comunicación nacionales, hasta internacionales, están comenzando como que a despertar, a tomarse en serio la noticia y a dejar un poco de lado el tema ya apantallante de los aranceles de Trump. Aún así, cuesta trabajo todavía encontrar notas que se salgan del guión morboso y estigmatizante, típico de la cobertura de muchos casos parecidos a este, y que puedan dimensionar la crisis humanitaria persistente detrás de esta nebulosa noticiosa. Centro de reclutamiento, horno crematorio clandestino, campo de adiestramiento han sido algunas otras definiciones que la prensa y la gente han dado a este lugar. Ninguna de ellas puede capturar completamente el terror y la concitación que provoca. Por otro lado, la palabra exterminio, también usada para acercarse a la comprensión de lo que estamos viendo, viene del latín exterminium. El término es formado por ex y términos y se refiere al destierro, al exilio, al hecho de sacar a alguien fuera de las fronteras, de los límites de la comunidad, del territorio, ¿no? La desaparición y destrucción de cuerpos responde a las lógicas de la clandestinidad, el ocultamiento, a la expulsión y aniquilación de la identidad, el recuerdo, la corporalidad de las víctimas. El destierro de quienes fueron privados violentamente de la libertad y luego de la vida, desaparecidos una vez y luego otra vez cuando se pretenden incinerar o disolver sus cuerpos sin dejar rastro de su existencia, representa un acto de violencia más extremo que el homicidio, mismo que el filósofo Arturo Aguirre de Puebla ha llamado el necrocidio. Se refiere, dice, a la transformación degradante y premeditada de cadáveres mediante técnicas y procedimientos que buscan la erradicación completa de la existencia física y simbólica, cultural, ¿no?, de las víctimas. Yo lo interpretaría como la destrucción, la oxidación de la muerte misma, tanto del cuerpo y los restos de humanidad, como de la memoria y el rastro de las personas y de sus cuerpos. Esto fragmenta no solo al individuo, su dignidad, sino a la comunidad y a la sociedad entera. Sus lazos internos, la relación con el fin de la vida,
y el duelo, que son negados a los deudos y no pueden ser procesados de ninguna manera, aún habiendo encontrado el sitio en donde estaban. Si el homicidio es el acto supremo de quitar la vida, nos dice Aguirre, el necrocidio es el acto de arrebatar la muerte. Ojalá la reacción al horror que se vislumbra en estos días sea permanente y expansiva, que quiebre la barrera de indiferencia que, tras casi 2 décadas de normalización de violencias, todavía prevalece socialmente. Pese a que ya son más de 6.000 las fosas clandestinas producidas dentro de mecanismos necropolíticos, que llamamos de políticas de muerte, que involucran a particulares, grupos delincuenciales y autoridades. El desasosiego ha crecido, todavía demasiado lentamente, en un par de semanas, podríamos decir a partir del 5 de marzo, en la sociedad y ojalá alcance pronto la política. Pero desde el día 1, entre las más de 126.000 familias que en todo el país buscan algún ser querido desaparecido, pues para ellas la angustia y la necesidad de saber se vuelve impostergable y clama al Estado respuestas a sus cuestionamientos. Lo hemos visto quienes acompañamos algunos procesos con familiares en donde los grupos se alborotaron de mensajes, peticiones y las fiscalías, al menos aquí en el Bajío, pues están inundadas de peticiones, solicitudes justamente de familias que quieren ir allá o que quieren conocer a fondo los indicios que la Fiscalía de Jalisco está recolectando. Pues por lo pronto ha habilitado una galería digital de indicios, fotos recolectados en el contexto del hallazgo, desde Jalisco, que se puede visitar. Hay unos enlaces, pero quedan abiertas muchas inquietudes de fondo. ¿Quiénes son las víctimas? ¿Cuántas podrán ser realmente reconocidas y cuánto tardarán las identificaciones? En esas condiciones de fragmentación, calcinación, ¿por qué ese mismo rancho fue cateado por Guardia Nacional y la Fiscalía Estatal en septiembre de 2024 y pudo nuevamente ser utilizado por grupos armados criminales hasta la fecha? Hay quien dice que hasta una década que está siendo utilizado ahí. ¿Qué autoridades autorizan o permiten crímenes y violaciones a derechos humanos en aquella región? En septiembre fueron detenidas 10 personas en el lugar, 2 que estaban secuestradas fueron liberadas, fue hallado un cuerpo sin vida, además de restos humanos quemados, armas, municiones, pruebas. El sitio era un campo de entrenamiento paramilitar, pero nada pasó. Este es un patrón que se ha repetido en varios estados. Las autoridades dejan de buscar en algún lugar, a lo mejor logran rescatar algunos cuerpos de personas fallecidas, una persona secuestrada, no lo aseguran correctamente. Luego el lugar es reutilizado por los criminales como si nada hubiera pasado. Hay casos aquí de la Brigada Independiente de Búsqueda, del colectivo Hasta Encontrarte en Guanajuato, en donde pues volvieron a un lugar que había cerrado, ya había terminado de buscar la fiscalía y encontraron más cuerpos debajo ya de pisos, jardines del mismo predio y casa de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, ese descuido de la fiscalía fue voluntario, fue debido a que el lugar estaba de alguna manera autorizado y protegido y no se quiso escarbar más, o fue porque por pura incompetencia, que yo sostengo que no existe eso como tal. Entonces, bueno, justamente el 11 de marzo salió un comunicado reciente, ¿no? De los colectivos de familiares y familiares de personas desaparecidas, organizaciones, personas defensoras de derechos humanos, con muchas firmas, sobre el hallazgo de este campo de adiestramiento y exterminio con hornos crematorios en Teuchitlán, Jalisco, ¿no? Se titula Hornos crematorios clandestinos en Teuchitlán, expresión de la desaparición, reclutamiento forzado y exterminio sistemático de personas jóvenes con la aquiescencia del Estado. O sea, este título es contundente, contiene todos los elementos y es lo que me detonó la idea de hacer esta columna, aparte del, claro, de estar sacudido con la noticia, etcétera, aunque les repito que aquí desde Guanajuato y otros estados no de tales dimensiones y con tanta, digamos, temporalidad,
¿no? Pero otros campos parecidos, hay testimonios y hay evidencias de ellos y hay noticias seguido, cuando menos, de masacres y si no es que también de hallazgos de este tipo. Aquiescencia, ¿qué es? Porque dicen eso los colectivos, ¿no? Significa ascenso, o sea, consentimiento. Cuando hay aquiescencia del Estado y desaparece una persona, se trata de una desaparición forzada, aunque el Estado directamente no participó. En, en Teuchitlán, centenares de personas jóvenes, migrantes, trabajadoras, incluso extranjeras, ¿no? Fueron desaparecidas forzadamente por grupos criminales bajo la etiqueta del cártel Jalisco Nueva Generación con el consentimiento de aparatos o funcionarios del Estado. Esto es lo que están denunciando los colectivos. No es cualquier cosa. En ciertos contextos puede tipificarse como un crimen de lesa humanidad. Otro motivo para tomarse muy en serio las manifestaciones y señalamientos públicos de las familias y colectivos. Otro motivo es que esto sí en algún momento puede llegar a ser concebido de esa forma según el derecho internacional como un crimen de lesa humanidad. ¿Estará el poder político a nivel local, federal, a la altura de esta crisis, que no es la primera y más bien es una pesadilla recurrente? ¿Responderá adecuadamente a la rabia social que este hecho puede y debe, ojalá, despierte? No hablo de comentarios inmediatos, la publicación de galerías en Internet o medidas efectistas, sino de una política de Estado integral y permanente sobre desaparición y búsqueda de personas que sea digna de este nombre. Esa fue arrancada, fue comenzada de alguna manera entre el 2019 y el 2021, 23, fue parcialmente puesta un poquito en un cajón los últimos 2 años, no totalmente, pues hay también avances en cuestiones de búsqueda, etcétera, pero ha quedado a deber, quedado de ver en tema forense, en tema de que siguen las desapariciones y sobre todo este fenómeno de la desaparición con degradación de cuerpos, este necrocidio, o sea, matar a la muerte misma y destruir cualquier rastro, ¿no? Para dañar, básicamente, controlar, dominar comunidades, territorios y esparcir el miedo social, pues todo eso ha continuado y requiere una intervención que es interdisciplinar, ¿no? Que es intergubernamental incluso y que es profunda. Hace falta potencializar la búsqueda en vida también. Estas personas estuvieron vivas durante hasta meses en estos lugares. Y las acciones preventivas. Muchas personas desaparecen después de que han padecido y sufrido otras formas de violencia, delitos, discriminaciones, exclusión, incluso de tipo laboral, de sus propias comunidades. Y entonces hace falta, ¿no? La prevención, la sensibilización en pro de la no repetición de prácticas de exterminios que conllevan una sensación de impotencia, descontrol, sistemáticamente las presenciamos en toda la geografía nacional. Es urgente, por ejemplo, reactivar el Banco Nacional de Datos Forenses, a cargo de la FGR, quedó a medias, constituir un sistema de centros de identificación humana en todos los estados, con sitios de resguardo adecuados para todos los cuerpos, de documentación y de cotejo en todas las bases de datos disponibles, reformar a fondo el sistema de justicia y seguridad, sobre todo fiscalías y policías. Ahora yo diría que es su momento más allá de la reforma al Poder Judicial. Y así publicar o corregir los registros que mandata la ley general en su versión pública, ¿no? Personas fallecidas, personas desaparecidas, las fosas, todo eso que tienen que estar en esos registros. Solo está funcionando el registro con sus complejidades y problemas de personas desaparecidas y ya no se informa periódicamente sobre las fosas clandestinas y ya se canceló la página, aquí lo menciono, del tema de las fosas comunes y los panteones, que había sido un esfuerzo de la Comisión Nacional de Búsqueda en el sexenio pasado. Entonces se tiene que construir un plan de búsqueda, catalogación, exhumación e identificación de fosas comunes. Este último punto había sido implementado hasta el 23, hasta junio del 24 todavía,
en al menos 11 entidades de la República, con resultados muy prometedores en cuanto a la localización de personas denunciadas como desaparecidas, pero este esfuerzo ha sido abandonado, ¿no? La página del módulo de fosas comunes de la Comisión Nacional de Búsqueda ha sido bajada de la red de forma, pues, diríamos que inexplicable, ¿no? Así las bases de datos. Jalisco es la entidad con más personas desaparecidas en el país. Ronda, digamos, casi 15.500, pero solo es una muestra extrema de la realidad que experimentan muchos otros estados desde hace años, día tras día. Según datos de autoridades locales, entre el 1 de diciembre del 18 y el 28 de febrero del 25 se han registrado 186 sitios de inhumación clandestina en el estado, con cerca de 2.000 cuerpos exhumados, ¿no? Tenemos en Guanajuato sobre sitios de inhumación, o sea, fosas clandestinas y otros contextos de ese tipo, números altísimos, 660 del 2009 al 2024, y el 80% de estas en Guanajuato descubiertas por familias, autoridades, etcétera, en los últimos 4 años, o sea, del 2020 al 24. En septiembre del 18, los tráileres errantes llenos de cadáveres que no cabían en las morgues evidenciaron la crisis forense, que se espeja hoy a nivel nacional en más de 72.000 cadáveres no identificados, y va creciendo poco a poco ese número. Es un rezago forense, ¿no? Las zonas de exterminio y desaparición documentadas en Guadalajara por el equipo periodístico, por ejemplo, de Zona Docs, el portal, muestran patrones de impunidad de larga data que no han sido tocados. Apenas el 13 de febrero pasado, los académicos periodistas Lauro Rodríguez y Jorge Ramírez publicaron un reportaje en el Suspicaz, otro portal, desde Jalisco, titulado "Se lo llevó un grupo armado, la crisis de desapariciones violentas en Jalisco". Tienen ellos un trabajo sistemático, riguroso de registro y denuncia de casos, como los que acabamos de ver en Teuchitlán, que los autores desarrollan en redes sociales como X constantemente, dando cuenta de un fenómeno que tiene más de una década y se ha recrudecido bajo la mirada cómplice o distraída de autoridades. El reportaje narra como por lo menos, y lo cito, 1.248 personas en Jalisco fueron privadas de su libertad en su casa, trabajo, colonia, por un número variado de personas. Casi 5 en promedio, empleando armas, golpes, amenazas o alguna otra forma de coacción. Casi todas a partir de 2020 y hasta diciembre del 24, según el resumen de hechos contenido en 8.072 reportes de personas desaparecidas con cédula de búsqueda en poder de la Comisión Estatal de Búsqueda de Jalisco, y la mayoría de estas personas continúa desaparecida. Solo 212 han sido localizadas, 84 de ellas sin vida. Pese a lo abultado que es la cifra de 1.248 personas desaparecidas con violencia, no son todas. Entonces, Central de Zapopan, Central de Guadalajara, ofertas de trabajo, em, espacios en donde ocurre la desaparición, los llevan en camionetas con engaños, engaños en redes sociales, muchachas llevadas también en redes de trata a través de las mismas redes, etcétera, conforman un universo que ya está siendo documentado, y ahora estamos viendo en este sitio de exterminio un desenlace posible, ¿no? O sea, hay personas que quedan con vida, otras son incluidas en el grupo criminal, otras a lo mejor logran escapar, pero pues en su mayoría finalmente terminan siendo localizadas, y aquí la destrucción de su propia muerte y vestigios simbólicos, culturales y físicos, pues es ese necrocidio que nos impide y nos impedirá a las miles de familias que están pues en búsqueda también, pero a toda la sociedad, conocer a fondo quiénes son y qué verdad hay detrás de ellos y ellas, su historia de vida, su proyecto truncado, que era un proyecto a lo mejor de trabajo, de desarrollo, ¿no? Para completar este cuadro, cito lo que escribe Pablo Ferri en El País. El corredor entre Guadalajara y Puerto Vallarta, particularmente los municipios que figuran pasado el Bosque de la Primavera, Tala, Meca, Teuchitlán, etcétera, son territorio
de Jalisco Nueva Generación. Desde hace años, así lo señalaba el ejército ya en 2022. Ya esto sucede, paréntesis, con conocimiento del Estado. Esto en documentos hechos públicos gracias al hackeo masivo del colectivo Guacamaya. En un documento sobre el panorama delictivo de Jalisco de ese año, la Secretaría de Defensa señalaba que las regiones de Valles y Sierra Occidental estaban a cargo de un lugarteniente del líder del grupo criminal, Nemesio Ceguera, alias Mencho. Se trata de Gonzalo Mendoza Gaitán, alias Sapo. Finalmente, retomando el comunicado de organizaciones y familiares de las víctimas, dicen, los colectivos de Jalisco que realizaron el hallazgo han denunciado la práctica de reclutamiento forzado y han documentado hasta septiembre del 24 al menos 70 desapariciones en la central camionera de Guadalajara, principalmente personas jóvenes que fueron atraídas mediante falsas ofertas de trabajo. La existencia de este centro de exterminio evidencia el contexto de violencia generalizado en Jalisco y otras partes del país y confirma el modus operandi del crimen organizado en Jalisco: desapariciones masivas, reclutamiento forzado, tortura y asesinato con la eventual complicidad de autoridades estatales y municipales. Y digo, ¿qué nos dicen todas estas evidencias, testimonios y secuencias ininterrumpidas de agravios impunes que han sido documentados? Básicamente sustancian el contenido del término aquiescencia, que mencioné al inicio de este texto, y el hecho de que estas desapariciones pueden considerarse forzadas. Dado el contexto y su sistematicidad, el Estado mexicano no puede no saber y no puede no actuar respecto de la comisión o el riesgo concreto e inminente de que se lleven a cabo estas desapariciones, por lo que se demuestra su responsabilidad y la necesidad de respuestas efectivas frente al exterminio. Por su lado, como normalmente ha sucedido, será primero la sociedad, familiares, colectivos organizados, solidarios y solidarias, quienes resistan ante estas violencias y la destrucción de la vida y la memoria, reivindicando el espacio público con la consigna de memoria y resistencia desde la esperanza, al grito de nunca más. En una jornada de concentración de luto nacional con veladoras y zapatos que fue el sábado 15 en el Zócalo capitalino y en otros sitios, plazas emblemáticas del país. Sigamos acompañándoles, sigamos viendo esto como algo no normal y que debe de escandalizar para poder, yo digo, por lo menos sensibilizar en donde estemos, en los entornos en donde estemos y responder como sociedad, como comunidad. Les mando un abrazo y nos vemos en la siguiente.